Aviso importante. Astutos y Sencillos está diseñado y presentado con fines puramente educativos, de ánimo e inspiración dentro de nuestra fe cristiana. Las opiniones y enseñanzas expresadas por los anfitriones e invitados se basan en su interpretación de la Biblia y sus convicciones teológicas. No pretendemos representar la posición oficial de ninguna denominación o iglesia en particular. Los animamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios, en oración y con sus líderes espirituales o pastores. Porque te sirve dar todo a los pobres, que dice así como que hay personas que tienen como ese acto, pero no tienen amor, y siento que también el amor, una persona que no tiene a Dios en su vida no tiene amor. No, definitivamente no. Entonces... Fíjate que mucha gente se compadece porque, cónchale, fíjate que mi hermano me decía, siempre refutábamos, ¿no? Siempre refutábamos, y siempre él me decía, ajá, y la señora del piso tal, nosotros llamamos un edificio, ella le reparte comida a los perritos, y ella me salva. Y le dije, no, porque no sé si ha recibido a Cristo. Que no se trata de obra. Exacto, no se trata de obra, no se trata de que si usaste bien el don, si no lo usaste, que si tal y broma, lo importante es saber. Sean bienvenidos al 7º episodio de Astutos y Sencillos. ¡Séptimo, papá! Y, varón, hoy tenemos un tema que, leyendo, hay mucha controversia sobre este tema. Y quiero que hoy hablemos sobre los dones espirituales. Dones espirituales. No, está brutal, está brutal. Está comprometedor. Sí, te voy a contar rapidito por qué quería hablar sobre eso. Ok. Fui a comprar esta franela, por cierto. La fui a comprar con Gabriel. Está brutal, ¿viste? No, ahí está la parte de atrás. El chamo que nos estaba atendiendo, yo veo que tiene como una cosa de la Biblia, y, o sea, unas palabras que dijo. Y yo le pregunté, chamo, ¿tú eres cristiano? Yo creo en Cristo, me dijo así. Entonces yo digo, bueno, es cristiano para mí, si crees en Cristo. Claro. Sí, yo leo mucho la palabra y eso, y empezamos a hablar y hablar de varios temas. Y hubo un momento que estábamos hablando como de profetas del Antiguo Testamento, y me dice, bueno, tú sabes que eso ya cesó, ¿no? Que el tema de los profetas, apóstoles, sí, el tema de los dones espirituales, sanación, don de lenguas, don de ciencia, todo eso ya será para aquel momento. Me dice así, yo me quedé extrañado, ¿sabes? Porque, o sea, nunca he leído un versículo como que diga que ya cesaron los dones espirituales, los llamados. Pero ¿por qué te dijo que ya había cesado? Pues no entiendo. Bueno, argumentos que tenía, que ya en la actualidad no lo ve, que no lo ha visto, no lo vive así, y según desde su perspectiva ya no era necesario, pues, porque ya Dios había acelerado el tema de la ciencia, entonces ya habían cosas que no necesitaba, pues. Exacto. Y bueno, pero vamos a hablar porque sé que tú también has visto experiencias, sobre todo con el tema de don de lenguas. Pero, ¿sabes? Para entrar en esto, busqué como un concepto y vi una página que se llama La Coalición por el Evangelio. Muy buena, que tiene este concepto, que son dones espirituales. Un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Estas destrezas o dones espirituales se han ordenado históricamente en dos categorías: los dones relativos a las capacidades naturales, como la enseñanza, la misericordia o la administración, y los dones extraordinarios, como la profecía, la sanidad o las lenguas. Ambos son dados de forma soberana y particular a los miembros de la iglesia por el Espíritu Santo, y su propósito es la edificación de la iglesia. Luego explica unas cosas así como diferencia entre el talento natural y un don espiritual. Como que el talento natural Dios te lo asigna desde que tú naces.
como el tema de la música, que tengas destreza para los deportes, cosas así. Pero ya estos dones es cuando recibes al Espíritu Santo y Él te asigna un don. ¿Qué piensas tú? Oye, fino, fíjate que de alguna manera sí estoy de acuerdo, porque lo he visto. He visto varias personas que tienen el don de ciencia, por ejemplo. Que es fuerte. Es fuerte el tema del don porque cuando tú dejas de caminar con Cristo, el don todavía permanece. Sí. ¿No crees que sea así? Fíjate algo que yo vi investigando. ¿Sabes que hay personas que dicen, pero es que si estás pecando, ¿cómo Dios te va a usar? ¿Cómo vas a tener un don? Una cosa así. No, imposible. Y fíjate esto que estudiando aprendí, porque la carta que habla de los dones espirituales, habla del Espíritu Santo y dice, son templo y morada del Espíritu Santo. Exacto. Es la carta a los Corintios. O sea, que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que son templo y morada del Espíritu Santo. Exacto. Y cuando tú lees te das cuenta que es una de las iglesias que en ese momento era súper pecadora. Demasiado, que la que más regaña. Sí, o sea, había idolatría, conflicto, fornicación, estafadores, sí, había demasiado. Había un poco todo. O sea, si fuera una iglesia moderna, cualquiera lo hubiese señalado. Fuese la de, y entonces, o sea, andaban con muchas cosas así y le dicen, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Imagínate. O le empieza a hablar de los dones, de que el Espíritu Santo asigna un don para cada creyente. Exacto. O sea, que cada creyente no puede quedarse sin un don. Todos van a tener un don. Claro. Sea el que el Espíritu Santo decida. Y así que ¿cómo es eso que te alejas y pierdes el don? No, es igual que la salvación. La salvación tampoco se pierde. Y esto de los dones lo he visto como en artistas. Pues la mayor referencia que tengo son de los artistas. Fíjate que sé que existe la carisma y la carisma se transforma, ¿no? Se educa. Igualmente la simpatía y todo lo demás. Pero cuando hay personas que con solamente cantar, tú dices, no, es que este tipo es buenísimo cantando. Por ejemplo, Marco Witt, yo lo escucho y yo, mierda, cuál es loco, ¿sabes? Sí. Pero hay cantantes que fueron cristianos, lo dejaron a un lado y se fueron a lo secular y aún así su voz es impresionante. Por ejemplo, Elvis Presley. Voy a decir Elvis Presley. Elvis Crespo yo lo voy a evangelizar. Elvis Presley, por ejemplo, ¿sabes? Él estaba metido con el gospel y tal, y de repente se va se va a lo secular. Igualito su música trascendió, claro. Y es cultura general prácticamente. Como Michael Jackson. Cuando lo hablamos en el episodio pasado. Exacto. Sí, siento que pasa mucho, pero ¿te has encontrado con gente que tenga esta posición? ¿Cómo cuál? Dudas sobre los dones. Sí, muchísimas. Realmente no tengo una anécdota así como decirte, mira, pasó esto. Pero sí tengo personas, o sea, tengo amigos que de alguna manera tienen esa rapidez de hacer comunidad, de hacer jóvenes y tal y broma, y de repente lo dejan. Pero aún sienten la chispa. Yo considero que eso es algo que Dios te da y Dios no te lo puede quitar. Es igual que el tema del llamado, por ejemplo, al liderazgo. Exactamente. Al pastorado, cosas así. Que eso es Dios, tiene que ser Dios. Exacto. Y eso no se te lo quita nadie. ¿Y qué pasa cuando tienes el llamado o tienes el don pero no lo usas? Creo que de alguna manera Dios está siempre interesado a que lo ejerzas. Y en este caso yo conozco a alguien que realmente, o sea, no te lo puedo validar, pero solamente te puedo hacer como algo hipotético. No te lo puedo validar, ¿por qué? Porque no está metido de lleno. Pero si él dice que él ha visto y puede profetizar y tal, pero dice, no quiero ir más allá. No tiene el miedo de ir más allá de que Dios lo utilice, ¿no? Dios lo va a utilizar y créeme que jamás, como la palabra lo dice, ningún justo lo ha desamparado. Pero él tiene el miedo de ir más allá. Ese es el detalle.
Mira, vamos a hacer un ejercicio hoy, porque como hay muchas ideas, muchas cosas alrededor de este tema, vamos a leer la palabra. Hoy, claro, como siempre lo hacemos, y quiero invitarlos a que ustedes busquen la Biblia en su casa, claro, y puedan participar aquí también. Vamos a leer, porque hay 3 listas de dones que conseguí en la palabra. Yo voy a leer esta que está en Corintios, que es de 1 de Corintios, capítulo 12. Empiezo en el verso 4, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Fíjate esa parte, a cada uno. O sea que todos tenemos un don de parte de Dios. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, exacto, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea que el mismo Espíritu, o sea Dios, es el que decide. O sea, Él reparte los dones como le place, como claro, le da gana a cada uno. Claro. Continúo aquí, ese fue, terminé en el verso 11, voy para el 28. Mira, abriendo paréntesis de eso, fíjate que yo normalmente siempre he visto que sabemos que aquí el Dios lo reparte a cada uno con diferentes dones, probablemente uno más que ellos se repitan, pero siento que actualmente, todos tienen uno. Por ejemplo, el don de, no sé, discernir. Todos en la iglesia tienen el don de discernir. Entonces, ¿sabes? Lo veo como que es raro. Lo que pasa es que también la palabra te llama a discernir entre el bien y el mal. Sí, claro, claro. Y creo que puedes ir creciendo en eso. Sin embargo, siento que aquí es como algo más específico, ¿sabes? Como por ejemplo, tú tocas el piano, cocinas, haces todas esas cosas, pero de repente el fuerte tuyo es tocar el teclado. Claro. O sea, y de repente te ponemos con un chef profesional que a lo mejor también toca el teclado, pero él se especializa en cocinar. Ah, ya sé qué tratas de decir. Yo lo veo de esa manera. Sí. ¿Cómo lo ves? No, sí, exacto. Fíjate que estamos hablando de que el Espíritu es quien discierne, ¿no? De igual manera, cuando tú buscas de una manera validar algo o buscar la verdad en algo, tú lo filtras por la palabra. Eso es algo obvio. Pero aquí estamos hablando o sea, lo que te quiero decir es la especialidad de cada uno. Ok. Bueno, vamos a continuar a ver. Mira, aquí en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros. Fíjate eso, los que ayudan a otros. Como que ayudar es un don, ¿sabes? Sí. Es que hay personas que no saben ayudar. Sí. No le nace ayudar a otros. Exacto. Entonces estoy viendo que es un don. No quiere decir que a lo mejor los otros no están en disposición de ayudar, pero son mejores haciendo otras cosas. Exactamente. Continúo. Aquí, ajá. Otros los que administran. Los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Y hace unas preguntas: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. De ese camino vamos a hablar más adelante. Exacto. Pero nos están haciendo una invitación a ambicionar los mejores dones. A que los anhelemos, los deseemos. Exacto. Tener esos dones.
Y me parece como genial que el cristiano estudie esto y también pueda crecer en esto, porque a veces, no sé, siento que con el tema de la modernidad hemos vuelto un poco así como dudosos de ciertas cosas. Okay. ¿Sabes? Como, bueno, el que habla en lengua, como yo no las hablo, o el tema del don de profecía, cosas así. Y creo que en la actualidad todavía pasa, por lo menos el don de lengua, como en Pentecostés, que cuando llegó el Espíritu Santo ellos empezaron a hablar en unos idiomas que ellos no conocían, pero la gente que venía de afuera dijeron, berro, mira, esta gente está hablando en mi idioma. Y vi un evangelista, creo que es mexicano, que fue a Rusia, y él tenía su intérprete y estaba como en una plaza predicando. Okay. Y entonces está predicando y el chamo le está traduciendo ahí en ruso, y comienzan con una cuestión la gente se empieza a ir, y él comienza como, pero estoy como que no estoy conectando con las personas y tal, y empieza a decirle como, nada, dile que se detengan, que no se vayan, y empezó a hablar unas cosas, y la gente se volteó y siguió y se fue. Y el chamo le dijo, pero no, se fueron y tal, no tradujiste rápido. Claro. Y el traductor le dice, lo que pasa es que acabas de hablar en ruso. Miércoles. Acabas de decirle a la gente que no se vaya, que acepten a Cristo, que Cristo los puede salvar. Lo acabas de decir en ruso. ¡Qué locura! Se quedaron locos. ¡Qué locura! Chamo, y me parece como que algo fino, pero a veces como el cristiano se ha vuelto un poco incrédulo con estos temas. Sí, ¿qué pasa? Que yo sí siento que los dones no es algo de gusto. Los dones te lo da el Señor como para el ministerio, y aún así como que no sabes que lo tienes o no sabes cómo lo puedes ejercer. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me viene ahorita a la mente. El chamo no es músico. El chamo no sabe nada de música, pero el tipo sabe cuando tú estás desafinado y cuando no. Y eso es algo que en su familia no ha existido música, no ha existido músico y todo lo demás. Entonces de alguna manera él dice, no, esa no es la nota, no sé qué, pero yo siento que esa no es la nota, o sabe, de alguna manera ya sabe distinguir el sonido. A lo mejor tiene un don musical. Tiene un don musical, y eso es algo innato. O sea, hay gente que nace con oído musical. Sí. Y también hay gente que lo desarrolla, pues. Claro. Igualmente en todos los talentos y habilidades, que bueno, ya es algo totalmente diferente. Que, ¿sabes qué? Ahorita que estabas comentando eso, primero el Espíritu Santo los otorga. Exacto. Pero ¿cómo sabes que lo tienes? Creo que tienes que exponerte a usarlo. Y el texto es claro que es para la edificación de la iglesia. Exacto. Entonces, si lo quieres usar para otra cosa o para tu edificación propia, ¿cómo vas a ejercer algo? ¿Cómo lo vas a ejercer si es para eso? Exacto. Entonces te tienes que exponer a estar en la iglesia, estar en el cuerpo de Cristo, servir en el cuerpo de Cristo. Si tienes un don de liderazgo, un don de profecía, un don de esto, usarlo para que la iglesia crezca. Exacto. Para que el cuerpo de Cristo siempre crezca. Es para la edificación. Pues. Sí, para ayudar espiritualmente a los otros cristianos. Exactamente. Cuéntame, ¿qué dice la carta de los Romanos? Romanos 12, del 6 al 8, dice, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el que presta servicio, que lo preste. Si es el que enseña, que enseñe. Si es el que anima a otros, que lo anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo dé con generosidad. Y si es de dirigir, que dirija con esmero. Y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjate que aquí está hablando básicamente de edificación de la iglesia. Y habla de cosas sumamente importantes, que va mucho más allá de profecía. Creo que es lo que estabas hablando al principio, sí. Que lo divide. Fíjate que esto
creo que es sumamente necesario animar, socorrer, de manera monetaria, porque está hablando de generosidad, de dirigir, de motivar, bueno, de servir, de enseñar. Y creo que es más que claro que es edificación, pues, para la iglesia y para los miembros de la iglesia, mejor dicho. Sí, es que tiene que ser así. Exacto. Porque que te den un don solamente para otra cosa es algo egoísta, pues. Exacto, si estás en la iglesia y tienes el don y no lo usas para poder ayudar a los demás, creo que... Y fíjate que creo que es algo tan importante que ahorita leí Corintios, o sea que Pablo escribió una carta a esa iglesia hablando de los dones, ahorita tú estás leyendo Romanos. Exacto. Pablo también escribió una carta a esa iglesia, pero también escribió una carta a la iglesia que está en Éfeso, ¿no? Sí. Y también habló sobre los dones, o sea que es algo que sí deberíamos como entender. De hecho creo que en Corintios 12 el primer versículo empieza como, ahora bien, hablando de los dones, es algo que quiero que entiendan bien, hermanos. Claro. Empieza así el capítulo. Pues. Sí. Pero ¿qué dicen? ¿Qué le dijo a los Efesios? En Efesios, en el capítulo 4, del 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que ascendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlos a todos. Él mismo constituyó unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a toda una humanidad perfecta que se conforme a la plena estructura de Dios. De Cristo. Fíjate eso a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Viste para qué los está entregando? Sí. Y dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que toda la iglesia esté unida en la fe, conociendo sobre Cristo, pues. Porque hay muchas cosas aquí en el tema de los dones espirituales y algo que me parece que lo estamos hablando hace rato, sobre que la iglesia ha estado un poquito como... Sí, como retraída. Como fría. Exacto. ¿Y qué sucede? Que comienzas como a poner de cierta forma en duda las cosas que dice la palabra o no. Sí. Y comienzas a ver como, bueno, eso fue en esa época, como le está pasando al chamo que me vendió la franela. Exacto. Eso fue en esa época, eso no pasa aquí. Sí, no y pasa. entonces tú ves estos pastores contando cosas así y de repente le cuentas esto a alguien que no es cristiano y va a decir, bueno, estos chamos están locos. Sí. Que llegó una persona, le falta esta pierna o tiene la pierna más pequeña que la otra, comienzan a orar y va un evangelista que le pone la mano, chamo, y la pierna le comienza a crecer. Y dice, berro, pero qué loco. O un tipo va, es ciego, empiezan a orar por él, abre los ojos y comienza a ver. ¿Por qué no puede pasar eso? Exacto, porque fíjate que la Biblia en ningún momento habla de que cesó. Incluso yo tengo una prima que tenía problemas de cólicos, pero cólicos horribles que, o sea, hacían estudios y no se le veía nada, o sea, no podían, los médicos como que, pero no sé qué hacer, de pana, o sea, toma pastilla. Y en uno de esos va a esos encuentros que estamos hablando y así en medio que están orando, ella ya no siente más dolor. O sea, una broma sumamente increíble que ella no siente dolor, que ella dijo que, perro, o sea, sí hay milagros inesperados de sanación y todo lo demás, pero hay gente que todavía cree que ya no hay. Y yo conozco personas que han estado en un estado de salud donde ni los médicos explican qué es lo que pasa porque ocurre un milagro. Sí, lo he porque visto. Cuando la ciencia no lo explica, exactamente, bueno, es un milagro, ¿no? Y entonces son sanos y dijeron, bueno, gracias a Dios.
y siguieron su vida y ya, normal. No es Exacto. una cosa como que reconocieron a Dios ni Exacto. nada por el estilo. Y me parece como, perro, qué loco que tengas ese tipo de vivencia y digas, bueno, ya. Bueno, Cuidado, es que hasta en la Biblia aparece, Jesús sana a los leprosos y todos se van. Ya, y, tú, y nada más uno se devuelve a decir. Nada más uno solo, o sea, sí. una locura, eso es algo normal. Pero he conocido personas que también han estado con temas de cáncer. Tienen cáncer, te han operado, todo esto, van hasta el día, o sea, le hacen un examen final para ver y de repente no aparece nada. Sí. No aparece nada. Sí. O sea, ¿y cómo tú explicas ese tipo de cosas? Que los milagros son inexplicables de pana. Esos tipos de milagros. Ese tipo de milagros. Fíjate que quiero que hablemos un poco de la controversia, de por qué esto es tan controversial en los cristianos, pero fíjate que esto también es en aquella época, en la época bíblica también era así, Claro. no solo en la época actual. Exacto. En la época bíblica era así. ¿Por qué? Porque pasan cosas así que el apóstol Pedro va caminando. Los enfermos que se paraban en la sombra de él eran sanados. Exacto. Pablo tenía vendajes de todas esas curas que se hacían, porque bueno, pasó martirios y cosas así. Esas vendas se lo llevaban a los enfermos y eran sanos, eran sanados. Exacto. Sí, se sanaban apenas tocaban eso, ¿no? Y la gente comenzaba a hablar cosas, igual con Jesús, ¿sabes? La gente inventaba cosas de Jesús, de que si el poder que él usaba era del enemigo y cosas así, ¿no? Exacto. Pero en la actualidad está ese tema. Y por ejemplo, ¿no has escuchado como que, no, es que esas iglesias que hablan en lengua, eso es puras cosas emocionales? ¿Has escuchado eso? Bueno, de alguna manera sí lo he escuchado, incluso los he visto. ¿Qué pasa? Que siento que entra el tema de la emocionalidad y el tema de propósito, porque sabemos que los dones tienen propósito, Sí. y ya lo dijimos, es para edificar la iglesia, pero hay veces que, por ejemplo, estos dones lo usan, bueno, digamos que lo usan, ¿no? Y realmente no tienen propósito, no edifican, no hacen nada, ¿sabes? Mira, fíjate que hay personas que creen que la gente miente, o sea, que está emulando, que Exacto. está actuando, cosas así, ¿no? ¿Crees que pase? Fíjate, me pasó una situación en una iglesia. Ay, papá. Yo vengo, ¿no? Es primera vez que vengo a la iglesia y yo me siento, escucho la predicación, no, qué fin y tal. Pasa todo eso y el pastor dice, bueno, vengan acá las personas, no me acuerdo qué estábamos hablando, no me acuerdo que el pastor estaba hablando, para orar por ustedes. Entonces hacemos una fila y el pastor comienza por allá, hay como 5 personas a la media derecha y ya estamos orando. Y luego viene el pastor, no sé qué cosa, y ¡pum! Se cae el primero. Y yo, ok. Se cae el segundo. Y yo, ok. Se cae otro. Y yo, ok. Entonces, ¿qué me dije a mí mismo? En microsegundos. Dije, bueno, si yo siento que de alguna manera el espíritu o algo parecido, o siento que las manos me desmayo, me voy. Fino. Entonces yo estoy así. Y viene el pastor y me agarra. Y me dice palabras bonitas y tal, y broma. Y luego en el nombre de Jesús. Me quedé así, pero no sentí nada, pues. Y te volvió a meter. Y me volvió a meter, en el nombre de Jesús. Y yo, hermano, no sentí nada, así que dale el siguiente. Y el Señor no se sintió conforme y me ha dado una mano así por la barriga. Sí, clágata, yo no. ¡Ay, no, chao, me fui. Entonces, creo que o sea, tomando análisis así rapidito, estaban haciendo show. Yo no sé, no. Mira, eso fue parte del Espíritu Santo, se te bajó. Santo Dios. Alabado sea el Señor, la tsunamita. Ok, escucha. Continúa. ¿Me escucha? Fino, ok, ajá. Entonces, nada, esto era show, lamentablemente. Pero, ok, ¿qué pasa? Hay gente que dice, no, es que se ponen de acuerdo. Exacto. Por ejemplo, el tema de don de sanidad, llega una niñita en silla de ruedas y tal, el pastor ora y la niñita se levanta, nunca Exacto. pudo caminar y se levanta.
yo creo que sí pasan cosas así, ¿sabes? Sí pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos vuelto de cierta forma tan fríos en eso que, no, eso ya estaba planeado. Esa niñita seguro es sobrina del pastor y se levantó, cosas así. Sí. O, por ejemplo, temas de don de profecía. Exacto. Que empiezan a hablarte, chamo, y ahí yo he visto una que yo digo, esto tiene que ser parte de Dios. Claro. Porque son tan específicas cuando te ministra la persona. Pero, ¿qué van a decir? Alguien ya le dijo, ya le contó esto que está pasando. Ese es el tema. Fíjate, ¿quiénes son las personas que la critican? Bueno, te voy a decir esto. O quien las discute, pues. En Latinoamérica hay mucha gente que lo discute, también lo discuten los que no son creyentes, pero, por ejemplo, algo que me he dado cuenta de la iglesia en Estados Unidos es como son súper secos con esos temas. Y ven como Latinoamérica, son puros emocionales, sí, todo emocionalistas. esto y tal, nada del espíritu. Chamos, son así. O sea, como que no, eso... Y no creo Never, dicen así. Sí, y no creo que eso sea así. Pero es una cuestión de que no es una farsa. Sabes que ahorita que estabas hablando con el tema de, es para la edificación de la iglesia, que recordé un ejemplo de la palabra. Tú viste en el libro de Hechos Simón el Mago, que el apóstol Pablo Creo que sí. está demostrando cosas del Espíritu Santo y él, como era un mago, dijo, chamo, yo quiero pagarte para que tú me des eso, truco para yo también generar dinero con eso, ¿sabes? Una cosa así. Este tipo está loco, ¿vale? No se dio cuenta que era una cuestión de Dios y que no lo están haciendo para ellos edificarse, sino para predicar el evangelio. Claro. Y recordé también, sientes que Dios permite este tipo de cuestiones a veces también para que otras personas o sea, edifica el cuerpo de Cristo porque llega y sana una persona, pero también el no creyente recibiendo esto comienza a creer. Hay gente que ha visto cosas impresionantes que no pueden explicar y se vuelven cristianos. Claro, en ese momento ellos toman una decisión, o sea, irse como los leprosos o devolverse a agradecer y pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque yo creo que los no creyentes no pertenecen al cuerpo de Cristo. Okay. Y es en esa parte cuando tú dices, ¿qué pasa? Cuando tú ves estos eventos que son de sanación y todo lo demás, ya que estamos en esta era que es muy que sabes que puedes divulgar rápido, sabes que puedes investigar muy rápido, hay muchos documentales de los mismos eventos que tú dices, mira, esta es la niña que no podía caminar y tú ves ¿cómo se llama? Todo el pasado de la niña, no, mira, no podía caminar, perro, qué increíble. Entonces creo que es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, no, eso es mentira, eso está planeado, la niña te participó, en vez de poder investigar. Por eso te dije. Porque no lo han vivido tan bien y creo que eso pasa en los avivamientos. Exacto. Por lo menos el de la calle Azusa, que fue hace como 100 años, una cosa así. Como no fue reciente, entonces no hay grabación de video, exacto. Entonces no, todo eso fue un embuste, unas cosas así, era una gente influenciada, X. Pero fíjate que ahorita ni en los videos se puede confiar, porque a lo mejor lo hacen comida. Bueno. Sale Josué por ahí volando por Altamira y bueno. Comiendo perro caliente con cualquier salsa, no, hermano. Eso no soy yo ahorita, yo no como salsa. Eso es pecado. Ok, Josué. Ajá. Pero, fíjate, bueno, esto se ha vuelto de tanta discusión en el cristianismo que se debaten si los dones continúan o cesaron, ¿no? Y entonces está la postura del continuismo y la postura del cesacionismo. Son dos posturas que la gente, bueno, se ponen ahí a... Sí. Pero yo digo, ¿sigue vigente o no sigue vigente? No hay un versículo que diga, los dones van a durar hasta en esta fecha, para adelante, ya no. O cuando el apóstol no sé qué tal, ya no. Porque eso también
paso, pero creo que lo vamos a dejar para otro episodio, que si los apóstoles, profetas, cosas así. Pero, tu profesión. Sí, pero está ese tema de César, ¿no? Y mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10. Dice así: el amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando leí ese versículo, hermano, yo lo entiendo así. No sé cómo lo entiendo. Yo también lo entiendo de una manera, no sé si es pero entiendo de que en este momento está en esta forma, como estamos viendo los dones espirituales, pero ya cuando llegue lo perfecto, no vamos a necesitarlo. Y por eso es que va a cesar. Pero, ¿qué es lo perfecto? Lo perfecto obviamente es Cristo. Exacto. Lo perfecto es Cristo. Dicen que es perfecto, la altura del varón perfecto. Entonces, para mí lo perfecto es Cristo. Entonces, cuando llegue Cristo, ¿para qué vamos a necesitar ese tipo de cosas? Exactamente. Entonces siento y los invito a que comenten, por favor, comenten qué les parece, si ustedes piensan que ya cesaron, que continúan, hasta cuándo va a llegar, pero para mí ese versículo dice eso. Exacto. Pero sé que con el tema de los dones, el apóstol Pablo en Corintios también le dice algo que creo que es más importante, y él lo nombra así, que es el amor. Tú puedes leerlo ahí, que también está en ese capítulo 13. Corintios 1, del 13, del 1 al 13. El amor es una... No, mentira. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo amor, si tengo un don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todos los conocimientos, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener ¿de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comportará con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Creo que aquí, fíjate que aquí habla de todos los dones que habíamos hablado anteriormente. Okay. De la generosidad, de la profecía, habla de la fe, habla de servicio, habla de compasión, creo que lo dice compasión y todo lo demás, pero dice que no vales nada si no tienes amor. O sea, de tu don, el que el mismo Dios te entregó, no vale nada si no tienes amor. Y creo que es algo indispensable para que tengas o para que ejerzas este don. Porque cuando tú tienes cuando tú tienes amor a algo o a alguien, naturalmente te da para servir. En este caso, tú tienes el don. ¿Ah? Naturalmente sirves. Claro, exacto. Cuando tú tienes el don y tienes el amor, eso es algo sumamente instantáneo. Sí, el que ama sirve. El que ama sirve. Sabes que es tremendo esto, porque hay muchas personas que se pierden en el tema de los dones.
que si el don de lenguas, que si yo hablo en lenguas, que si esto, que si profetizo. Y siento como que de repente, como si tuvieran un cierto estatus, ¿sabes? Exacto. Porque hay un tema en lenguas que hay iglesias inclusive, que si no hablas en lengua es porque no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Exacto. Así, son de radicales así. Y hay algunos que de repente no te van a decir, no tienes el Espíritu Santo, pero te dicen algo como que si no tienes las lenguas, no vas a ser parte de la formación discipular. Exacto. Y por ende así cuidamos como el linaje de pastores de esta iglesia, porque queremos que la iglesia tengan puros pastores que hablen en lenguas. Si no hablas en lengua, no puedes pastorear en esta iglesia. Una cosa así. ¿En qué inglés has estado tú, chamo? Está heavy. Bueno, pero está heavy. Parece exagerado. Parece exagerado, pero es que es la realidad. Es la realidad. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo: ¿de qué te sirve todo eso? Hablar en lengua, profetizar todo eso si no tienes amor. ¿O qué te sirve dar todo a los pobres? Que dice así como que hay personas que tienen como ese acto, pero no tienen amor. Y siento que también el amor... Una persona que no tiene a Dios en su vida no tiene amor. No, definitivamente no. Entonces... Fíjate que mucha gente se compadece porque, cónchale... Fíjate que mi hermano me decía, siempre refutábamos, ¿no? Siempre refutábamos. Y él me decía, y la señora del piso tal. Nosotros llamamos un edificio. Okay. Ella le reparte comida a los perritos. ¿Y ella me salva? Y le dije, no. Porque no sé si ha recibido a Cristo. Que no se trata de obra. Exacto. No se trata de obra, no se trata de que si usaste bien el don, si no lo usaste, que si tal y broma. Lo importante es saber si es amor lo que hiciste, si lo hiciste por amor, lo hiciste por amor a Cristo. Creo que ese es el mensaje sumamente importante. Claro, es que eso podríamos decir que es la conclusión. Exacto. Y los invito también a que puedan buscar su Biblia, repasar todo esto con nosotros y dejarnos en esos comentarios, porque así como siento que hay muchas personas con dudas sobre esto, también siento que esta es una oportunidad para disipar esa oscuridad y también entender de que si tienes un don, desarróllalo, crece en él, pero también no olvides el tema del amor, a quién lo estás haciendo, para qué sirve tu don, y ponlo a la edificación del cuerpo de Cristo. Igual, y si estás en desacuerdo de todo lo que dijimos, escríbelo también, pues. O sea, no hay problema. Si estás en desacuerdo, ahí está, pues agárralo. Agarra jabón para que lave. Mentira. Jabón para que lave. Bueno, la conclusión es sumamente básica. Creo que los dones es para el servicio de la iglesia, pero hay que hacerlo con amor. Y como con todo en la vida, uno lo hace con amor y como si fuese para el Señor. Y es algo sumamente indispensable y los invito a ustedes a que descubran sus dones, así como lo dice Pablo, y que lo pongan en práctica para edificación de la iglesia, de verdad. Creo que es tremenda oportunidad, ya que leímos que el Espíritu Santo es el que entrega los dones. Exacto. Para crecer en esa relación con el Espíritu Santo, ¿no te parece? Brutalísimo. Es tremendo momento, de verdad, para que entren en intimidad con el Espíritu Santo, los ministre sobre este mismo tema, porque el Espíritu Santo guía toda verdad. Exacto. Entonces, ¿quién más que te puede explicar el mismo que inspiró la palabra de Dios? Así que esa es la invitación, familia. Si llegaron hasta aquí, los invito a que le den me gusta, que comenten, que se suscriban y que nos sigan en Instagram también. Instagram, Facebook, TikTok. Y recuerden, Mateo 10:16, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Dios los bendiga. See you. Chau.